Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los provenientes de España, Venezuela, Colombia, Argentina, México. Y con las cosas que ocurren en la Argentina. Esta semana, lamentablemente, tengo que referirme a un hecho triste y en cierto sentido vergonzoso. El vicepresidente de la Nación se trasladó al sur para un acto público y en el cual no tuvo mejor idea que ponerse a cantar música de rock con miembros del regimiento de granaderos a caballo. Lo lamentable de esto es la desidia y la falta de honra para con la tropa más gloriosa del ejército argentino, y por lo que me he podido enterar que ni siquiera se le van a aplicar sanciones al soldado que se prestó a este hecho, y tampoco los mismos miembros y jefes de la autoridad militar tampoco están temerosos de producir algún comentario sobre el hecho. Lamentable, y quería verdaderamente de alguna forma pedirle perdón al general San Martín por este mal comportamiento de su tropa. Recuerdo que el general San Martín mandaba castigar severamente a los soldados cuando incurrían en algún ilícito. En fin, espero que estas cosas algún día tengan su reparación. Pero ¿qué podemos hacer en estos momentos? Si la cosa es no solo tener a los militares presos, no solo tomar medidas para que no se tomen medidas para combatir la delincuencia, sino encima burlarnos de la tropa nacional. Bueno, terminado esto, hoy tenemos un programa particular que vamos a referirnos a uno de los temas que no se habla en la Argentina, o que se lo comenta parcialmente y de mala manera, que es el tema de la deuda externa argentina. Para esto he traído tal vez al principal especialista en el tema, que nos va a contar un poco en qué situación estamos, porque en algún momento se desata la caja de Pandora y vamos a ver cómo todos decían que este tema era importante, pero hasta ahora nadie habla de ello. Comenzamos entonces nuestro programa y entonces vamos a hablar con el licenciado Héctor Giuliano, que él es licenciado en Administración, y además yo lo conozco por su especialidad con el tema de la deuda pública y particularmente de la deuda externa argentina. Muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros. Y entonces, lo primero que tengo que preguntarte es, la deuda argentina, lo que uno escucha incluso de exministros de Economía, es que prácticamente la deuda se ha liquidado. ¿Es verdad? ¿Cuánto es la deuda que tenemos? Bueno, a ver, primero te agradezco la invitación, la presentación. Vamos a poner en contexto el tema de la deuda, efectivamente. Sí. En este momento hay un discurso, tanto oficial declarado como de algunos sectores en general de la opinión pública y especializados, que tratan de minimizar el problema de la deuda, que generalmente nunca es tema de debate, pero dando una versión particularmente falsa. Es decir, la idea de que la deuda fue un problema del pasado. Sí. Es decir, que la deuda fue ilegítima, que la deuda fue impagable, pero que ahora las cosas están bien, porque ahora nos estamos desendeudando, ahora estamos pagando, ahora estamos liquidando. Esto es lo que pretendo tocar, efectivamente, respondiendo a tu pregunta. Lo sintetizo así. Primero, unos poquísimos números para que la gente se ubique en qué tema estamos hablando. Oficialmente la deuda pública, datos al 31 de diciembre pasado, que es las últimas oficiales, 190.000 millones de dólares. Sí. No quiere decir que toda la deuda está en dólares, la deuda está en distintas monedas, pero más del 60%, el 62%, está en moneda extranjera. Está bien. ¿No? Eso para tener una idea de que... Eso es de arranque, 190.000. 190.000. Pero con estas salvedades importantísimas. Primero, esta no es la deuda completa. Hay una masa de deuda no registrada, yo eso lo he tocado en varios trabajos, por capitalización de intereses, es decir, intereses que se
están devengando y acumulando, pero que no se registran en la contabilidad que se muestra al público. Deuda indexada por inflación, que también se computa a valor actual, pero no a valor futuro que va a devengar. Y las famosas unidades ligadas al producto, que son dinamita, porque esa es una suma que viene creciendo y que va a equivaler prácticamente a 30, 40 mil millones de dólares acumulados. Bien, corto hasta acá. De esos 190.000 más lo no registrado, ¿a cuánto llegamos? Y a unos 250.000. 250.000. Que sería la cifra tentativa, porque si uno se fija bien en las estadísticas oficiales, computan capital, 190.000, pero no computan el interés devengado hasta el año 2045, que es hasta donde hay vencimientos regulares, que son unos 60.000 millones de dólares más. O sea que ya tengo 290 más 50, 240. Y más 60 ya estoy en 300. Y después aparte solamente de deuda en cabeza del Estado central. Está bien. Y después tenemos que empezar a contar deuda pública de provincias, municipios, empresas del Estado, organismos nacionales, fondos fiduciarios, Banco Central, juicios contra el Estado. ¿Todo eso cuánto suma? No he hecho la cuenta porque hay falta de información, ¿no? Pero la idea es que estimativamente duplica el saldo oficial de 190. Podríamos estar perfectamente en una suma que esté arriba de los 300, 350 mil millones de dólares. Incluyendo lo impago, esos otros 40 y esos 60. Claro, incluyendo esa deuda que pero no entonces está ya estamos a nivel de un producto bruto. Exacto, bueno, esa es la idea, porque a mí me daba más de un 80% del producto bruto y esto estaría dando casi un 100%. Pero, ojo, no nos digamos, entusiasmemos mucho en las cifras, porque estamos obligados a entrar en un ámbito donde el gobierno no da información. Así que para hablar con propiedad de esto, tendríamos que empezar por requerir lo primero. Que pero el gobierno suministre información sobre la deuda, no te lo va a decir que es información secreta desde el punto de vista de la imputación total. No te lo va a decir, te digo por mi experiencia de años de funcionario público, porque los datos sensibles siempre son secretos. Entonces, no te va a decir cuánto es la inflación, no te va a decir cuánto es la deuda. Pero vos ya me decís, ahora estamos entre 350 y 380.000. Pero además te digo, ¿cómo es esto de que dicen, no, pero ahora la deuda que teníamos en realidad se la enchufamos, perdón por la expresión, se la enchufamos al Banco Central, al ANSES, etcétera. O sea que parece como que fuera mágico. Saqué una deuda de un lado y lo pasé al otro bolsillo y se desapareció la deuda. De acuerdo. Mirá, según el presupuesto de este año, que esto es palabra oficial y es lo que aprobó el Honorable Congreso de la Nación, le vencen al país este año capital por 40.000 millones de dólares e intereses por 10.200. Total, 50.000 millones de dólares de deuda por capital e intereses que vencen en el año 2012. O sea que va a renovar. Presupuesto 2012 aprobado, legal. Eso es información de otro. ¿Qué ocurre? De esta masa los intereses se pagan al contado. Y el capital se refinancia en su totalidad. El gobierno aduce que la mitad de la deuda pública está contraída ahora con el propio Estado. Lo presenta como un dato favorable. Después vamos a ver qué hay de favorable en el hecho de que el Estado se deba a sí mismo, porque ¿quién termina pagando la deuda? Pero eso para mí es muy simple, porque ya dentro de poco paso a ser jubilado. Si vos le quitaste los fondos al ANSES, después cuando el jubilado tiene que cobrar, le va a decir no hay plata. Y entonces voy a pagar con mi vida y el Estado se va a quedar con mi dinero, cosa que ya ha sido tradicional de apropiarse del dinero de terceros. Hace poco han replanteado un viejo video del general Perón, donde se refería expresamente a este tema, hablando del saqueo de las cajas jubilatorias que hubo con posterioridad a su gobierno, donde señalaba este antecedente que vuelve a darse ahora. El uso de dinero del sistema jubilatorio para pagar o para cancelar o para refinanciar deuda que es de privado. Te acoto dos cosas. Una, el desendeudamiento público es una mentira. La deuda no baja. La deuda sube. Este año por presupuesto va a subir 12.000 millones de dólares. Vencen 40.000 millones, pero el gobierno anuncia que va a tomar por 52.000.
O sea que aumente. Ergo aumentan 12.000 millones de O dólares. sea, te dice, me estoy desendeudando porque cada vez Sí. debo más. Y segundo, información oficial, palabra de la deuda pública, informe trimestral a fin de año. El año pasado la deuda aumentó 14.600 millones de dólares. SIC, información del Ministerio de Economía. El remanido índice deuda PBI es un ratio, por otra parte un ratio engañoso, discutible, técnicamente cuestionable, pero en valor absoluto la deuda sube. De hecho, si las cosas estuvieran tan bien, la deuda no tendría por qué estar subiendo a más de 12.000 millones de dólares por año. Bien, ahora yo quiero que le expliques a la gente, porque cuando empezamos con esto, el que no conoce de este aspecto se pierde. ¿Cuál es la gravedad para Doña Rosa, para el hombre común, que el Estado esté endeudado? Porque si no queda como una cosa mágica. Endeudado consigo mismo. Consigo mismo y que tenga deuda externa, porque si no queda como la cosa que si a mí me dijeran, Héctor Juliano, usted debe 5 millones de dólares, y yo digo, uy, lo lamento por vos, pero no me quita el sueño, es tu problema, y la gente tiene la idea de que el Estado debe, y es como que, bueno, es problema de Cristina, del gobierno. ¿Qué efecto tiene para el hombre de a pie que el país esté endeudado de esta manera? Bien, te doy dos datos gráficos. De intereses, el gobierno paga 10.200 millones de dólares al año. Sí. Esto, yo siempre hago una relación para bajarlo a tierra, son 28 millones de dólares por día. Sí. Y es 1.200.000 dólares por hora que pasa. Bien. Es decir, estas son las relaciones comparativas, ¿no? Bien. Es como si eso es el taxi que está sí. El taxi. Muy bien. Para compararlo con datos del presupuesto nacional. En salud, por todo concepto, se gasta, según presupuesto, 18.000 millones de pesos. Sí. En intereses de la deuda, solo intereses, traducidos esos 10.200 a pesos, 45.000. O sea, es decir, 3 veces. Se paga de intereses 3 veces la salud. Casi 3 veces la salud. Sí. Bien. En seguridad. O sea, ahí lo que estás diciendo es que si no tuviéramos que pagar la deuda, el sistema de salud podría ser mejor. Todo el mundo se lamenta de las deficiencias del sistema de salud, del sistema también de seguridad. En seguridad, el presupuesto total es 22.300 millones de pesos. Sí. La mitad de lo que se paga de intereses. Esto para que uno tenga presente el dato comparativo de cuánto es el peso de los servicios de intereses solamente la deuda, porque el capital se refinancia totalmente y se toma más deuda. O sea que además de esto vamos a estar endeudados así eternamente. La deuda no baja, se refinancia totalmente. Lo que está ocurriendo, y este es el tema que vos me preguntabas antes, es que está habiendo un expediente nuevo. El gobierno paga deuda de terceros, organismos financieros internacionales, en particular Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, también la CAF, la Corporación Andina de Fomento, y deuda de acreedores privados. Lo paga usando plata que toma del propio Estado, fundamentalmente del ANSES y del Banco Central. Ahora, ahí viene el tema de lo que yo planteo, el dilema de fondo. ¿Qué significa que el Estado se endeude consigo mismo? Porque si la deuda fuese compensable, esa deuda se destruye. Es la famosa relación, deudor-acreedor son la misma persona, rompo el pagar y no pasa nada. Déjame un momento de suspenso, vamos a un corte y vemos la respuesta de Juliano sobre qué significa que esté el Estado endeudado consigo mismo. Hacemos un corte, continuamos enseguida. Su importante actividad y manifestó el deseo de que haya un renovado compromiso por parte de todos para contrarrestar eficazmente el fenómeno devastador de la usura y de la extorsión que constituye una esclavitud humillante. Eso que señaló el Papa de la usura en general es lo que en parte estamos viendo acá y en parte es lo que también quiero hablar con Héctor Juliano. Héctor, primero respondí la pregunta que nos quedó antes del corte. La deuda, ¿cómo es esto? Que el Estado se debe a sí mismo. Por eso, hagamos un razonamiento muy simple. Si deudor y acreedor son la misma persona, la deuda se extingue. ¿Ese es el caso del Estado? No. Porque el Estado, cuando presta plata a sí mismo, no usa plata propia, usa plata ajena que administra.
que es el caso de los fondos jubilatorios. Hoy en día la ANSES acumula fondos por más de 200.000 millones de pesos. El 60% de la plata de los jubilados está prestada al Estado. Sí. ¿Para qué? Para que el Estado a su vez con esa plata le pague a acreedores privados y organismos internacionales y le quede debiendo, entregándole un vale de caja de reservas. Porque como el Banco Central vive comprando reservas para prestárselas al Estado, las tiene que reponer continuamente. Sí. El Banco Central imprime dinero para eso, con el agravante que después lo retira y se endeuda con ese mismo dinero. Así que estamos comprando reservas con deuda. Pero redondeo esto nada más. Quiere decir que por las dos grandes vías de endeudamiento interestado, ANSES por un lado y Banco Central por otro, el Estado se está empapelando. ¿Esto qué significa? Que luego las funciones sociales que tiene que cumplir a través del presupuesto, el día de mañana no las va a poder cumplir con esta estructura de gastos. Es como decir, si esta relación se mantuviera en los años, el día de mañana los jubilados le van a terminar pagando 40 pesos contados y 60 en vale de caja, que son producto de la deuda que le debe la tesorería al ANSES. Esta sería la inquietud, digamos así. Yo lo que le quiero decir, y vos corregime si estoy equivocado, cuando uno tiene una deuda consigo mismo, en realidad si fuera dinero de uno mismo, y debo por otro lado, lo que hice es achicar mi posición. Pero si yo tengo dinero en este bolsillo, que en realidad es alguien que me lo dio para que lo cuidara, y desde la otra mano tengo a alguien que me pide que le pague, y saco de un bolsillo y se lo doy para pagar al otro, yo lo tengo. Cuando se encuentren los otros dos se van a encontrar con que la deuda no está cancelada. Un poco patético es lo que está ocurriendo ahora con todas estas medidas de emergencia financiera, tanto monetaria, cambiaria como bancaria, que son determinadas esencialmente por la crisis de deuda argentina. El gobierno hasta ahora usufructuaba un doble superávit, ¿verdad? El superávit fiscal y el superávit de la balanza de pago. Hoy tiene déficit gemelo, no superávit gemelo. Claro. Tiene déficit fiscal porque vive pagando deuda y tiene déficit en la balanza de pago porque vive utilizando dólares, divisas, para pagar servicio de deuda. Y además, además está emitiendo, con lo cual está teniendo una deuda. Está emitiendo, con lo cual la deuda es un factor de inflación. Esto es importante porque tu programa es sobre padre de familia y este parece un tema descolgado donde, como vos lo mencionabas al comienzo, ¿en qué toca este tema de macrofinanzas públicas a mi bolsillo? Toca en eso, en que el presupuesto, el gasto público, tiene como destino el gasto público social, el desarrollo económico promovido por el Estado, todo lo que significa la atención de servicios públicos. Y esas deficiencias se están resentiendo por culpa de una deuda impagable que opera en forma usuraria, donde la verdadera lógica de la usura, lo digo yo siempre en estos términos, no es solamente la exacción, el abuso que el acreedor hace del deudor, es la condición de servidumbre en que lo coloca, de tal manera que el deudor nunca deja de ser deudor. Y esa es la trampa de fondo de la usura, claro, la trampa del encadenamiento, la trampa de la deuda perpetua, donde yo soy deudor hoy, mañana lo voy a seguir siendo y mis hijos también lo van a seguir siendo. Pero yo ahora te hago esta pregunta referida a, porque la conozco y tengo cierta amistad con la presidenta que firma estos billetes, cuya firma aparece acá atrás. La responsabilidad de ella, supongo, y de todo presidente del Banco Central, es que esto que dice 10 mantenga su valor de compra de 10. Pero ahora con esto no pago nada. Antes con esto iba al supermercado y compraba. Ahora tengo que usar los billetes de 100 para esto. ¿Y esta mujer qué va a hacer? El éxito del presidente del Banco Central es poder decir, yo tiré este cheque de 10 y sigue valiendo 10, pero esto ya no vale más 10. Eduardo, el gobierno ya ha dado respuesta oficial con la ley esta, la 26739. Se ha eliminado como misión principal del Banco Central el respaldo con reservas de la base monetaria. Claro, pues si ahora lo emite vudú, eso es, digamos, el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central establecía taxativamente que las reservas, la base monetaria estaba respaldada por las reservas internacionales en dólares.
Nos guste o no nos guste, esa era la palabra de la ley. Ahora la realidad es que se ha blanqueado que el gobierno no tiene los dólares necesarios como para devolver y para convertir esa masa monetaria. Es decir, hemos salido de hecho de la convertibilidad. Ojo, no hago juicio de valor a favor y en contra. Lo único que digo, señores, ojo, que el Banco Central no tiene los dólares suficientes ni para respaldar la base monetaria, ni para respaldar los pagos que tiene que hacer de deuda el Estado, el sector privado y el pago en general de las transacciones de la balanza de tengo pago. una pregunta colateral a esto, no sé si me la podrás contestar. Esto antes lo imprimía la Casa de la Moneda, ahora lo hace una empresa privada. Bueno, ahora es parte de la Casa de la Moneda, porque como Chicone Calcográfica, bueno, ahora en estos días se estatizó, ahora... Pero esto que lo haga una empresa privada cuyo fin es el lucro, ¿se puede prestar a que los hechos de corrupción se financien con billetes así fotocopiados? No, bueno, ahí no. ¿No? Técnicamente hay control de calidad que el hecho No, que digo de calidad, de materialmente cantidad. lo imprima un sector privado contratista de la Casa de la Moneda o lo imprima per se la Casa de la Moneda, los requisitos de control de calidad tienen que cumplirse. No, yo digo el requisito de control de calidad es una cosa, digo el control de cantidad. ¿Quién me garantiza que un funcionario, que en este caso es el vicepresidente de la Nación, sospechado por ahora de actos de corrupción, quién me garantiza de que de noche va, prende la maquinita y me llevo a ver cuánto tengo que pagar y me llevo una valijita? Bueno, ahí es una simplificación que no sería... es decir, tendrían que fallar groseramente los controles de Estado, que pueden fallar, siempre han fallado en forma grosera, pero no podemos hacer esa hipótesis. Y se hacen cantar un granadero... No, pero el problema que vos mencionás con el billete, con todos los billetes, es la preservación del valor de la moneda, porque el dinero es la medida de valor de todas las cosas en la economía. Vos fíjate que hay un problema. Cada vez que se entra a hablar de un dato de la economía, hoy en la Argentina hay que empezar a discutir si ese dato es verdadero o falso. ¿Qué inflación? ¿Qué inflación? ¿El 10% que dice el gobierno o el 23% del supermercado como se está planteando? Y el valor de la moneda está implícito en eso. Volvamos rápidamente porque nos va a correr el tiempo con el tema de la deuda. A este ritmo, ¿cuándo vamos a dejar de pagar la deuda? No, la deuda es impagable. La deuda está sujeta a un esquema de deuda perpetua. No, pero esto lo digo con toda seriedad por lo siguiente. Otrora en las finanzas públicas se identificaba el concepto de deuda perpetua, que era un mecanismo especial que tenían los estados, por ejemplo en el derecho financiero italiano eso estaba muy estudiado, donde la gente entregaba voluntariamente su dinero al Estado para que el Estado le dé una suerte de pensión vitalicia. Era incluso anterior a los sistemas previsionales. Entonces un viejito, una viejita, iba, depositaba al Estado y el Estado se comprometía a pagarle un servicio de deuda. Eso se llamaba deuda perpetua. Del Estado hacia la persona. Donde el Estado no devuelve el capital. No es este el caso, porque la gran falsía del problema de la deuda pública es que se ha asimilado la deuda pública a los criterios de endeudamiento privado. Esa es la gran trampa. El Estado ya es un sujeto de derecho equiparable al deudor privado, donde incluso se lo puede ejecutar. Donde, como se instauró acá en la Argentina en la época de la convertibilidad y la privatización, las empresas del Estado se vendían con el declarado argumento de pagar deuda pública, que es una forma de decir pagar deuda con patrimonio. Con la paradoja que nos quedamos sin patrimonio y con más deuda, que es lo que pasó en la década del 90. Y por lo menos cierro acá el razonamiento muy simple en esto. Ojo que acá el problema es no solamente que el desendeudamiento público no es verdadero, sino que se está engañando a la población con el discurso contrario. Ahora, entonces, estamos atrapados con este mecanismo de la deuda. ¿Esto puede llevar a una explosión? O sea que, por ejemplo, que signifique que en algún momento tengan que reconocer que el dólar no vale 4,50, sino que vale 7. Este mecanismo que está funcionando con deuda que está creciendo y con emisión monetaria que está
en cierto sentido sin El control. arte del capital financiero es como los platillos chinos, que el sistema siempre le esté aguantando con una refinanciación perpetua de las obligaciones. Sí. En algún momento eso falla, como falló en la Argentina en el 2001, como falló en Grecia en el 2009, pero en general la idea es tener un reendeudamiento perpetuo. Y para eso tienen no solamente el establishment oficial, sino también el establishment de economistas y teóricos que viven afirmando una falsía. El hecho, lo sostienen abiertamente, que no hay problema en seguir endeudándose y tomando deuda por capital mientras se puedan pagar los intereses suficientes. Bueno, pero Con eso se decía... falsía Sí. conceptual, el país se sigue endeudando. Pero eso se decía también en tiempos de Menem, hasta que cambió la dirección de la Reserva Federal y dijeron no financiamos más a los países endeudados porque finalmente es el dinero de la refinanciación va a parar a los bancos que son los que aprisionan a los países. Da lo mismo. Bueno. Los salvatajes no son a los estados, son Sí. a los acreedores de los estados. Exacto. Entonces, no puede ser que, porque como la deuda es creciente, en algún momento van a decir, ¿hasta cuándo te voy a prestar, Argentina? Y ahí, el día que te dicen, no te presto... Bueno, no nos olvidemos que la hoja de ruta tirada por el ministro Boudou, cuando Sí. Boudou era ministro de Economía, establecía 3 pasos. Primero, arreglo con los holdouts, con los bonistas que están reclamando la devolución del dinero. No la devolución del dinero porque ellos los compraron a precio de remate, pero están reclamando su deuda. El Club de París, los países del Club de París, con los cuales la Argentina tiene una deuda de cerca de 9.000 millones de dólares, y eso con el objetivo de volver al mercado internacional de capitales, que en buen romance significa volver a endeudarse. Quiere decir que todo este esfuerzo en curso, toda esta vocación pagadora del gobierno que hace que se saque dinero de la alcancía del Banco Central, que son las reservas, dinero del ahorro de los jubilados, que son la garantía de pago futuro, se hace para pagar deuda, empapelando al Estado, con el objetivo de salir en el futuro al mercado internacional a tomar deuda con el argumento que esa deuda va a ser un poco más barata, porque la tasa de interés que nos van a cobrar es un poco más baja. Última pregunta, porque ya se nos va el tiempo. Sí. ¿Por qué todo esto que estás diciendo no aparece en la mayoría de los medios de comunicación? ¿Por qué solamente programas como estos que tienen sus millones de audiencia, pero no tanto como... Muy sintéticamente. Sí. ¿Por qué esto no se difunde? Por complicidad del sistema. La gente Los diarios no entiende, la gente no entiende que los sistemas políticos y de información pública se integran con 3 patas. Un oficialismo de turno, una pseudo oposición que le hace el juego y que excluye muy cuidadosamente los temas ríspidos, ¿no? Como en el cual la oposición lo está todavía elogiando al gobierno. Y tercero, una opinión pública digitada de común acuerdo con las estructuras de poder. Por eso la deuda es un sistema cuya lógica es la usura y está alimentado por estructuras de poder que controlan el Estado. Y cuando controlan el Estado, lo controlan a través del sistema político, que ya te digo, con oficialismo, oposición y opinión pública. Son 3 patas de la misma herramienta. Muchísimas gracias, Héctor Giuliano. Obviamente este tema no se puede tratar así tan comprimido, lo vamos a ver en una próxima oportunidad. Nos despedimos ahora con las imágenes del Papa, en la cual aboga por la defensa de la familia con un santo que da la vida por una familia. Será hasta la próxima. El 14 de agosto es el día de San Maximiliano María Kolbe. Su nombre de bautizo era Raimundo, pero al entrar en el seminario franciscano, lo cambió por Maximiliano. Nació en Śląska Wola, en Polonia, el 8 de enero de 1894. Es muy admirado por el gesto heroico de haber ofrecido su vida para salvar a un padre de familia. Fue en el campo de concentración de Auschwitz el 3 de agosto de 1941, cuando como castigo por el escape de un prisionero, condenaron a muerte a 10 de ellos. Maximiliano, al ver que uno de los condenados lloraba porque dejaba sola a su familia, se ofreció a morir en lugar de él. Su petición fue acogida y le condenaron a morir de hambre. Murió el 14 de agosto de 1941. Pero Maximiliano,
Como dijo el padre de familia que fue salvado, no solo murió santo, también vivió como santo. Incluso sus últimos días en la prisión encontró el modo para celebrar la misa. En 1917 puso en marcha la Milicia de la Inmaculada, una asociación de fieles a la que se dedicó en su regreso a Polonia. Fundó numerosas revistas y 2 ciudades de la Inmaculada, una en Polonia y otra en Japón. Un santo que, como dijo de él Juan Pablo II, no sufrió la muerte, sino que donó la vida.